Conversar sobre un tema que seguramente a muchos de ustedes en algún momento los ha tocado o les interesa, y es la adicción al trabajo. Cómo esto nos desconecta de todo, cómo nos desconecta de nosotros y también de otras personas. Lo vamos a conversar con Lucy Roldán, psicóloga clínica. Qué gusto, Lucy, siempre estar contigo y que podamos atender a ciertas inquietudes de las personas y que seguramente dejan en cuestionamiento cosas sin respuesta. De acuerdo. Gracias por la invitación. Yo, pues, como todos los meses, ya esto se nos está volviendo o se nos ha convertido en un espacio muy chévere de divulgación también, de psicoeducación, que es una de las cosas que creo más útiles para prevenir y para contribuir al bienestar de las personas. ¿Qué tan común es ser adicto al trabajo? Yo diría que es bastante común. Lo que pasa es que la queja de las adicciones al trabajo normalmente las hacen las personas que conviven con quien sea adicto al trabajo. Es decir, no viene normalmente la queja desde la persona, o por lo menos en mi experiencia, viene de los familiares. Una esposa que tiene un esposo súper dedicado al trabajo, que invierte todas las horas del día y del descanso, entre comillas, es decir, los tiempos libres también están dedicados al trabajo. Esta persona tiene una rigidez en cuanto se le propone que no vaya, por ejemplo, en un sábado, que no conteste los correos a las 11 de la noche, que no se extralimite, porque adicción al trabajo no es solo trabajar bastante porque nos gusta mucho. Va más allá de eso. Queremos señalar el punto de que en la adicción hay como una urgencia, una necesidad, una compulsión de estar trabajando porque de alguna manera, si no lo estamos haciendo, sentimos como que estamos fallando. ¿Será que esto tiene que ver tal vez con querer llenar algún vacío? Dentro de las explicaciones hay varias cosas que pueden estar explicando esta adicción. Surge, creo, dentro de una cultura que promueve mucho la productividad y que vemos con buenos ojos, o por lo menos en ciertas empresas se ve con muy buenos ojos la persona que está hiperdedicada, que se le puede pedir una tarea a la hora que sea y sabemos que la va a hacer. Una de las realidades es que mientras más eficiente es una persona, más tendemos a asignarle cosas porque nos genera más confiabilidad. Entonces, esa persona que empieza tal vez porque sabe hacer muy bien una determinada cosa, así empieza, pero luego es como que esa necesidad de estar ahí no la puede soltar. Ante tu pregunta, entonces sí, puede ser que esté llenando un vacío, puede ser que simplemente no tiene otras estrategias sociales, por ejemplo, y entonces en el trabajo se deriva casi que toda la autoestima. Entonces, si mi identidad tiene que ser con que yo sea hiper mega trabajadora y súper confiable para mis jefes, y una persona de mucha responsabilidad, entonces yo cada vez voy a sentir que es más necesario que yo esté ahí, incluso no sacando vacaciones. Entonces es un tema que va ligado a la identidad, a que puede estar llenando un vacío porque quizá no tengo muchas relaciones sociales o no me va bien en otros ámbitos. Entonces en el del trabajo me tengo mucha confianza y se va reforzando. Pero suele haber múltiples causas y habría que hacer el caso específico de cada individuo. Una de las quejas que recuerdo haber recibido de una esposa era que a medida que se acercaba después de los 50, esta persona empezó a hacer cuentas de cuánta vida laboral le quedaba. El miedo a que lo botaran del trabajo, pese a haber sido un ejecutivo de muy alto nivel, pero pensaba razonablemente
que si perdía el trabajo, pues ya no le iba a ser fácil conseguir otro. Y de esta manera empezó a dedicar cada vez más horas, y como digo, sábados, domingos, festivos, no vacaciones, y esto en un ámbito empresarial que era bien visto. También se me ocurre que más allá de llevar el vacío y todo el contexto de la cultura de la superproductividad de la que estás hablando, puede haber también como una carga muy fuerte de siempre tener un altísimo sentido de responsabilidad o siempre haber tenido una autoexigencia muy fuerte. Muy fuerte, sin duda. Es como que van pegaditos de la mano. No puedo concebir la adicción al trabajo sin un origen de mucha responsabilidad, y esa responsabilidad como que no se aliviana con nada, porque la mayoría de las personas podemos ser flexibles y decir, bueno, ya lo esencial de mi trabajo ya lo hice, esto es secundario, pero la persona que tiene una adicción al trabajo como que no supiera resolver qué es prioritario, qué no es, y siempre hay cosas susceptibles de ser mejoradas. Entonces, claro, el perfeccionismo te lleva hacia esa línea, ¿no? Como es que no es suficiente. No es suficiente, nunca es o sea, uno suficiente. Siempre puede hacer algo mejor. Así es. Pero entonces, ¿cuándo llega el límite? ¿Cuándo poner los límites? ¿O qué tan difícil es para una persona que tiene adicción al trabajo poner esos límites? Es bastante difícil. Veámoslo en el contexto de que hay unas características individuales. Siempre habría que pensar si es que está llenando un vacío, si es que tiene un miedo terrible al futuro, a quedarse sin la generación, porque tal vez tiene muchas personas a su cargo, un sentido de responsabilidad desde muy chico puede también hacer más predispuesta a alguien a esta tendencia a la adicción al trabajo, pero creo que el carácter compulsivo, donde la persona tiene angustia si no está en el trabajo, cuando empieza a interferir con las otras áreas de la vida, cuando ni el descanso, ni las relaciones, ni hacer otra cosa que no sea trabajar, es algo que la persona se permite, yo creo que ahí tiene que empezar a preocuparse, independiente del momento de la vida donde le ocurra. Mucho se habla del burnout y está directamente vinculado con la adicción al trabajo, muchas veces no con ser adicto al trabajo por voluntad propia, pero sí con altísimas horas de trabajo o mucha presión ejercida por parte del círculo laboral. Sí, este síndrome de agotamiento emocional, y paréntesis, el mes pasado, agosto, en la revista Hogar, Carely Rincón, la periodista, hizo un reportaje o un artículo, escribió un artículo sobre esto y se apoyó un poco en una entrevista conmigo donde hablábamos de cómo se va perdiendo el disfrute, y creo que tu pregunta me lleva a diferenciar las horas que uno dedica cuando tiene mucha pasión por el trabajo a las horas que dedica una persona que tiene adicción. En un principio sí, y más adelante en la afectación en el cuerpo y en la mente y en las emociones. Así es, pero el disfrute, creo que cuando una persona tiene adicción al trabajo, como que lo sufre, ya se le vuelve una angustia, se le vuelve un peso, y por eso en este síndrome de fatiga emocional, como que quizá ahí es donde más se expresa como una sensación de no sentido. Esto que yo hacía, que me gustaba inicialmente, pero estoy tan agotada que no puedo verle el disfrute, que no soy capaz de encontrar horas de descanso sin sentirme culpable, que adicional a eso, como que mi productividad empieza a fallar por el agotamiento. Es como, se describe como una neblina cognitiva, esto de que todo se ve así, como a través de una lente que no está limpia, borrosa, y la esencia es perder ese disfrute. Creo que la productividad excesiva, la valoración tanto de la empresa como del individuo, más la excesiva dedicación al trabajo, como que no haya este balance vida-trabajo, se vuelve como el caldo de cultivo para que esa adicción
se vuelva cada vez más fuerte. Y los efectos están en el cuerpo. La pregunta que nosotros hacíamos al principio de esta conversación es ¿cómo nos desconecta de todo? De todo. Entonces, no solamente nos desconecta de mí todo, sino de mí contigo, es decir, con el otro. Así es, porque esta necesidad de estar pensando a toda hora en el trabajo, decía, hasta en las horas que se está en casa y que son, entre comillas, destinadas al descanso o a la relajación o a estar en la familia, esa persona está conectada con el trabajo. No, la comunicación no gira alrededor de ningún otro tema, hay como una inhabilidad de atender a lo que a las otras personas les está pasando, y esto va poniendo como una barrera con los seres queridos, ella con angustia, pero al mismo tiempo sin poder salir de allí porque tiene también angustia de dejar este patrón de comportamiento. Claro, viene la incertidumbre, ¿no? Es que si no hago esto, a lo que le dedico el 90% de mi día o de mi vida, entonces ¿qué va a pasar con el resto? Seguramente. Has visto que seguramente lo has visto, pero no sé si lo aplicas en tu profesión, lo he visto más en el área de coaching, en que te hacen la pregunta de, por favor, llena más o menos los porcentajes de cada uno de los aspectos de tu vida y te ponen familia, trabajo, hobbies, deporte, entretenimiento. Pues en el lado de la adicción, en este aspecto que estamos hablando, un porcentaje grandísimo está, el peso está allí. Entre el 90 y el 100. Sí. Yo diría que hasta el 100 podría ser el porcentaje que alguien... así como si se pone la mano en el corazón, claro, dice horas, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está el deporte? No hay porcentaje para la familia. De pronto no hay amigos, de pronto no hay tiempo para hacer ninguna actividad de movimiento que requiera ni siquiera ir a un gimnasio, que requiera salir a dar una caminada, algo que implique movimiento, y por eso se va relacionando con esto que señalabas del agotamiento, porque es como que ni la mente, ni el cuerpo, ni estas formas de nutrirse. Y volvemos al tema de la pasión. Cuando tú tienes un gusto grande por el trabajo, cuando estás súper creativa, puede que dediques horas, pero es estimulante, es como que te suma a la vida, mientras que la adicción al trabajo te reduce la vida y te reduce la satisfacción en cualquier otro ámbito, y esto creo que lo más importante, además de la desconexión del individuo con sus otras necesidades, porque la vida no puede ser solamente trabajar, está la falta de conexión con las otras personas, con lo que a ella le sucede. Por eso termina siendo como una persona que hasta en la misma familia más bien no le hablemos porque está ocupado, o no le hablemos porque no nos va a escuchar, o la queja de que yo le hablo y no me escucha. Son situaciones que sí las vemos en la consulta a menudo. Que sería mucho más, y que además es más grave, quiero decir, cuando eres padre, por ejemplo, o madre de niños chiquitos y te ven todo el tiempo pegado al celular respondiendo mensajes y ahorita no tengo tiempo. Esas no son consecuencias en ti, son consecuencias después en tus hijos. O en hijos adolescentes cuyo interacción es muy limitada, o por esta falta de abrir un espacio mental a otra cosa que no sea el trabajo. Entonces las únicas preguntas que puede haber con un hijo adolescente son alrededor también del tema productividad en la escuela o algo semejante, y esto cuando la hay. Y entonces ese chico adolescente siente que su papá no está, que no puede contar con él, que ni siquiera lo conoce. Y esta desconexión empieza a ser de los dos lados. Ni los chicos están conectados con ese papá o esa mamá, que fuera el caso, sino que tampoco, los chicos desconectados de los padres y los padres desconectados de los hijos. Así como la relación de pareja, en donde seguramente habrá una demanda permanente por atención, por tiempo, y pues no hay como una retroalimentación del otro lado. Claro.
este esquema, de todas maneras, que no suena muy ilusor, muy positivo, lleva es que tiene muy de positivo hablarlo. Yo creo que nos lleva a un autoexamen importante a todos. Y especialmente en las empresas, ¿sabes? He pensado especialmente en el último año que veo como algunas empresas abriendo la pregunta de cómo cuidamos la salud mental de nuestros empleados. A veces estimar la sobrecarga de trabajo. ¿Cuántas veces un empleado dice: para reemplazarme a mí necesitarían 2 o 3 personas? Y si yo como empleador tengo ausentismo de un individuo que antes era súper puntual, si yo tengo una baja en productividad de tareas que antes tal vez no se le pasaban por alto a alguien y ahora sí, es probable que esa persona esté sobrecargada. Entonces creo que desde el ámbito empresarial podemos hacer mucho. Si la persona en sí misma tiene tanto miedo de que vayan a prescindir de ella, pues tal vez el cambio no viene por ahí, pero como política empresarial, hacer un estudio de eficiencias, de ver quién está sobrecargado, exigir que las vacaciones sean tomadas, que no solamente sean pagadas, sino que la persona tenga que descansar, tomar unos días libre al año y que esto se haga efectivo. El que si hay tal vez una flexibilidad, si es una persona con niños pequeños, pues va a tener actividades en el colegio, va a haber situaciones que esa persona, si siente que en su vida solo hay espacio para la productividad, ni siquiera va a pedir permiso para esos momentos. Entonces creo que sí, las empresas y especialmente el pensar filosóficamente cómo es el liderazgo de esta empresa, qué valores tenemos y si tal vez por el exceso de productividad estamos como quemando a algunas personas o contribuyendo a que ellas estén adictas al trabajo en vez de disfrutarlo. Esa última reflexión me parece excelente porque cubre desde la decisión individual de un compromiso extrapolado al trabajo, como es el de la adicción, hasta las decisiones corporativas, pensando y llevando al tipo de liderazgo. O sea, creo que lo abarcamos desde lo más individual hacia lo más colectivo, que permite abarcar muchas instancias. Hoy estamos conversando sobre la adicción al trabajo, cómo nos desconecta de todo, con Lucy Roldán, psicóloga clínica, y creo que esta conversación nos deja esos puntos a revisar. De acuerdo. Cuéntame de qué se trata la última publicación en Mundo Interior. La última publicación en Mundo Interior ha estado... Uy, se me pasó. Yo estuve viendo, es que tú programas como 2 o 3 adelantados. Yo tengo varios adelantados. Y no tengo tengo varios sobre el lenguaje no verbal, sobre comunicación. No okay. Cuando el cuerpo habla más alto que la voz. Muy bien. Y tenemos en Mundo Interior unas novedades maravillosas. Este mes empezamos cumpliendo al final del mes ya 3 años de la emisión de Mundo Interior. Al principio contigo lo hacíamos una vez mensual y desde que ya no estamos juntas en ese espacio seguimos. Claro, en este seguimos de largo. Bueno, ya se está publicando una vez quincenal y con muchas novedades por delante. Tienen que verlo, lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Mundo Interior. YouTube, y en YouTube. Así es. Gracias, Lucy, por visitar.